Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Menachot, Daf Tet Zain, página 16. Quedamos en arriba, la Mishnah. Dice la Mishnah, Piguel Bakometz Velo Balebona. ¿Qué significa esto? El Cohen estaba quemando el Kometz, estaba quemando el puñado de harina. Pensó comer el resto de la harina al día siguiente, pero cuando quemó la levoná no pensó nada. O al revés, Balevoná Velobe Kometz. Pensó en el momento de quemar la levoná, el incienso, y no lo pensó en el Kometz. Reimeir Omer Pigul, Bejaim Alav Karet. Reimeir dice, mira, es Pigul, y si se comió de los restos de harina, está condenado a Karet. Jamim Ombrim, Jamim dice, en Bo Karet, no va a ser Karet, H y Pagel, Bekola Matir. Hasta que el pensamiento de Pigul lo haga en todo el matir, en todo lo que permite comer la harina, sobre la harina, que es tanto la quema del Kometz, tanto la quema del levoná. Entonces, ahí sí, pero uno de los dos no, según Jamim. Pero Modim Jamim de Reimeir, pero reconoce Jamim a Reimeir en el caso de que de Minhat Joteu, Minhat Kenaot, el Korban Minhat del pecador y de la sota, Sheim Pigel Bakometz, Shehu Pigul, Bejaim al Karet. Si la persona, el Cohen, hizo Pigul quemando el Kometz, que iba a comer el resto de la harina después, ahí es Pigul, y si lo comes Karet, ¿por qué? ¿Por qué? Kometz o matir, porque en estos dos tipos de Korban no hay incienso, solo es el Kometz. Entonces todo el matir, entonces obviamente que ahí va a estar ahí va a estar de acuerdo. Seguimos. Shahat echad mina kebasim lehol shetel halot de mahar. El Cohen degolló uno de los dos corderos de Shavuot, pensando en comer las dos halot, los dos panes que vienen con él el día siguiente. Y tire echad mina bezihim lehol shenei sedarim le mahar. O del caso de que los panes de Shabbat quemó uno de los recipientes que tienen el incienso, uno de ellos nada más, pensando comer los dos grupos de panes para el día siguiente. Reimeir Omer Pigul, Reimeir dice es Pigul, Bejaim al Karet, y está condenado a Karet. Jamim Ombrim, Jamim dice, en Bo Karet, no tiene Karet, así Pagel Bekol Matir, hasta que piense en Pigul, en todo el matir que son la quema de los dos recipientes de levoná. Shahat echad mina kebasim, pero si Shahat unos kebasim lejó y menos le majar, pero si él degolló el Cohen uno de los corderos de Shavuot pensando en comerle la carne al día siguiente, ahí sí, Pigul, ese animal es Pigul, porque es sobre él mismo nada más. De Javero Kasher, y el cordero compañero es Kasher. Ahora si lejol me Javero le majar, ahora, si degolló uno de los corderos pensando en comer el otro cordero el día siguiente, Shnehem Kesharim, ahí los dos son kasher. Muy bien, vamos a la Gemara. Amarra. La más loca de los Tanaín de la Mishnah es Shenatan Kometz Beshetika. Veyetalevona Bemahashabah. La más loca de Reimeir y Jamim, si necesito pensar en los dos matir, como está aquí quemando el Kometz el levoná, en el caso que puso el Kometz en el fuego, beshetika, es decir, sin pensar nada malo, y después cuando puso a quemar la levoná, el incienso, ahí sí pensó mal. Abanatán a Kometz, pues si puso el Kometz de Mahashabá de la levoná beshetika, pero primero puso el Kometz pensando en Pigul, y después la levoná, cuando puso el incienso no pensó en nada, dibre a Kol Pigul. Y según todos los Tanaín, también a Jamim es Pigul, porque Shekola Ose al Dat Rishonah Ose, porque todo el que hace algo en acciones sucesivas, entonces las siguientes están amarradas a la primera, al Dat Rishonah, sobre la primera. Como la primera pensó que era el Kometz, pensó en Pigul, también las siguientes, que es la levoná Pigul.
Muy bien, pero Shmuel Amar dice no. Shmuel dice, Adain Mahloket, perdón. Shmuel discute y dice que todavía sigue siendo Mahloket. Quiere decir que Shmuel discute con Rav y dice que no, la Mahloket sigue igualita, si es Pigul o no, tanto si pensó primero o no pensó primero. Bueno, hay una agada de la Shita Mekubetzel que dice, Vejera Mario Hanan, Adain y Mahloket, esa que Hanan apoyaría a Shmuel. Pero bueno, está bien, es una agada que tiene la Shita Mekubetzel. Yativ Rabba Bekamar le Hashamatá. Rabba está sentado un día, estaba nombrando esta enseñanza que vimos ahora, que es el Hidush, que es la opinión de Rav. Y Eitiv Rabaja Barabuna le vino Rabaja y le dijo Rabuna, le preguntó a Rabba Yevá. Él dice, Bemere María Murim, ¿qué es que Bemere María Murim? Hay una baraita que trae y dice lo siguiente, ¿en qué estamos hablando? Que los restos de harina se hacen pigul, pensando solamente en el Kometz, ese es el Rashi. ¿En qué? Bakemitzá, sí, Bakemitzá. Matan Keli, o cuando pones el Kometz en el Keli, o Beiluj, o cuando estás llevando el Kometz al fuego. A Balbalo le actir, pero si en el momento de la actara, el momento de quemar el Kometz, Natan eta Kometz eshtika, betalebona bemahashavá, eta Kometz bemahashavá, betalebona beshtika, se puso el Kometz o la lemoná, el Kometz sin pensamiento y la lemoná con pensamiento de Pigul, o el Kometz con pensamiento y la lemoná sin pensamiento, Rey Meir Omer Pigul Bejaim Alav Karet, según Rey Meir es Pigul y Karet, Bejaim Briem Bo Karet, así paga Bekromatir, no es Jaim va a ser, no es Pigul hasta que se haga Pigul en todo el matir. Vemos aquí, claro entonces, que Tanemija, se entiende que se pone aquí, que Natan eta Kometz Bemashava, Betalebona Beshetika, puso primero el Kometz pensando Pigul y después la lemoná Sinai, Pligi. Entonces, esto es una pregunta, y entonces discute, Jaime dice que no es Pigul, esto es una pregunta clara, ¿contra quién? Contra la opinión de quién, de Rav. Entonces, así le preguntaron a Rav, Rav responde, tendiendo a Rav, es Emma, hay que decir, Ukvar Natan Telebona Bishtika Beikara, que la baraita hay que leerla así, que cuando dice que el Kometz lo puso pensando, el Kometz lo quemó pensando en Pigul, no que era el primer paso, es que ya Natán Leboná, y ya había puesto la Leboná antes, en un principio, Meikara Bishtika, en silencio. Quiere decir que no era el primer paso, el caso de la quema del Kometz. Tlamar dice, mira, tengo dos preguntas. Que una es, si es verdad que esa parte está hablando que primero fue la lemoná de Aino Kamaitá, entonces sería lo mismo que la primera parte de la baraita. La primera parte de la baraita que pone que primero fue en silencio y después fue pensando, entonces la segunda parte sería lo mismo. Beot, y aparte a Tania, hay otra baraita que me dice Ajarka, que es decir, que primero puso el Kometz con intención, Beajarka, y después la leona. Entonces ya, y hay más Mahloket igual, que entonces no puedes defender a Rab de esa forma. Entonces Targema Rab Hanina vino a responder. ¿Qué dijo? Viste de no, eran dos personas. Como son dos personas diferentes, uno que quemó el Kometz, uno que quemó dos Kohanim, uno que quemó el Kometz, uno que quemó el leona, entonces ahí no aplico la regla, obviamente. Ahí no puedo decir que la segunda fase es pensando en la primera, pues son dos personas diferentes. Entonces con eso se acabó la pregunta. Ok, entonces van a tener otra baraita. Ok, Bemera María Murim, otra vez, ¿en qué estamos hablando que cuando un Korah Minjá se hace pigul pensando, obviamente fuera su tiempo, Bedamim Anitanim, no, aquí no estamos Korah Minjá, estamos en un Korban normal, ¿no? Sí, normal, sí, Korban Siserashi, normal. Dice, Bedamim Anitanim al Mizbeach Hitzon, cuando estamos hablando de que dice que con una sola sangre que pongas mal, ya lo vuelve pigul, con una sola sangre que ponga ya lo vuelve pigul, es en Bedamim, en los korbanot, que su sangre nitanim al Mizbeach Hitzon, que su sangre se ponen en el altar de afuera. Aval damim nitanim al Mizbeach Penimi,
por la sangre que se pone en el altar interno, de adentro, en el Ejal, en este caso cambia. ¿Y qué cambia? Que con, por ejemplo, Arbaim Beshalosh, Shel Yom Kippurim, las 43 veces que se ponen sangre en el día de Kippur, de Ajat Rese al par Kohen Mashiach, las 13 veces que se ponen, las 11 veces, Ajat Rese, las 11 veces que se ponen sangre sobre el par Kohen Mashiach, el toro que trae el Kohen Gadol cuando se equivocó, basado en una halajá errada. De Ajat Rese también las 11 veces el par Elén de Bar Shalipur, o las 11 veces se ponen sangre en el par, en el toro, del Tzibur se equivocó por una mala instrucción, todos se hacen adentro, ahí va a depender. ¿Por qué? Porque Piguel, si pensó en Ben Barishoná, Ben Beshniá, Ben Shlishit, si pensó Pigul en grupos, en el primer grupo, o del segundo grupo, o en tercer grupo, no una como antes, grupo, Reimer Omer Pigul, Bejaim Alav Karet. Reimer dice Pigul, y el que come la carne de esos animales es Karet, Bejaim Ombrim, Embo Karet, Shipaker, Bekolamatir. Y Jaime dice que no es Pigul, no es Karet hasta que haga los 43, los tres grupos de Kippur, pues de 43, pensando mal. De que está en Mijat, sin embargo está escrito esta baraita, ¿qué es lo que está escrito? Que Piguel, Ben Barishoná, Ben Beshniá, Ben Shlishit, Upligui, y de tanto se hizo Pigul en el primer grupo, en el segundo grupo, en el tercer grupo, y discuten, ¿qué discuten? Jamás dicen que no es Pigul. Y eso aparentemente, inclusive que en el primer grupo pensó en el Pigul, los otros dos no. Quiere decir que no aplico la regla de Rav, que las demás fases las sigo pensando como pensó en la primera, obviamente. Vejitese me quiere responder que Ajiname aquí también están Bishte-Beot, que eran dos personas diferentes, inclusive que es uno de ellos Yom Kippur. ¿Cómo hace Yom Kippur diferente? Si Yom Kippur todo es Kohen Gadol, cuadra, ¿cómo cuadra? Anija le manda mal, cuadraré bien con la opinión que dice que no la Torah dice Bepar, cuando trae el par que es el toro para el sacrificio de Hatat, afilu Bepar, Bedamosh el par, que significa incluso Bedamosh el par, incluso de que fue degollado por otro Kohen Gadol, que estaba antes y se murió y ahora es lo nuevo, o el Kohen segundo que haga su puesto, no importa. Y entonces quiere decir que puede haber sido con dos. Él le manda más de par, pero dice que tiene que estar con un par, lo veamos el par, y no con la sangre del par, del toro que digo yo, el Kohen Gadol anterior, esa ya no sirve. Entonces hay que lemar, aquí no puede ser que son dos personas, entonces vuelve la pregunta. Entonces vuelve contra Rav, que aquí se entiende de que inclusive que pensó en el primer grupo Pigul y los otros dos no es Pigul según Jamín. Amarraba tiene razón, Amarraba, Jaime Masquina responde que Gon, Shepiguel Barrishona, el primer grupo hizo Pigul, Beshatak, Beshinea, el segundo grupo no pensó nada, Upiguel Beshlishit hizo Pigul el tercero. Entonces aquí, de Ambrina decimos, dice acá está con la sociedad de Rishona Uose, aquí decimos de que si aplicamos la regla que los pasos posteriores siempre están pasados al primer paso, Mider, mi fluye, la Malí, ¿para qué entonces pensó en el tercer? ¿Para qué pensó otra vez el tercer paso del Pigul? Quiere decir que al pensar en el tercer paso del Pigul, está demostrando que el segundo paso fue Shetika. Entonces, por eso que no es Pigul, y así se responde para Rav. Matki, Rabashi, preguntó Rabashi, Midi Shatak Ketane, y si la Baraita pone Shatak, ¿acaso la Baraita pone que el primero pensó Pigul, el segundo Shatak, el tercero Pigul? No dice nada. Entonces, no, pues, ¿cómo va a responder así? Tiene razón. Él ama Rabashi, dice Rabashi, a Hamaskinan, como el caso de que con Shepiguel Barrishona, que hizo Pigul en la Rishona, Ubashnia, y en el segundo, la Shitama no lee en la tercera. En la primera y la segunda, de Ambrina hicimos lo mismo. Y acá con la OC, o sea, la pregunta de antes, que no pareciera que habría uno sí, uno no, uno sí. Parece que todos tuvieran una línea. Pues saben que dice que aquí como fue, primero sí, segundo sí, el tercero no. De Ambrina dice acá con la OC de Rishona OC. Si decimos que aplicamos la regla de que todo lo que hace uno lo hace basado en lo primero que hizo, Mider Pelugue Bishini la Malí, ¿para qué tuvo que hacer entonces la segunda vez hacer Pigul otra vez? Quiere decir entonces que en este caso no aplico.
Y por eso es que ahí no hay cuchilla contra Rab. Veja, pero hermano, no puede ser, pero dice, pero ven que tane, veja, ven que tane, la braguita pone un uno en otro, o sea, quiere decir que solamente puso un uno, tanto en uno, tanto en otro. Y no en el primero, en el segundo, Kasha. La verdad que quedó Kasha contra Rab esa braguita. Amar, vamos a decir lo que vimos antes. Reimeir, Omer, Pigul, Bejaim, Alaf, Karet. Dice, Reimeir dice que si hizo Pigul en uno de los tres grupos, por ejemplo, Yom Kippur, es Pigul y si lo come es Karet. Mir, de Karet, lo Mejayo se escribió con la Matirín. Dice, ya va, Pigul solamente se vuelve Karet, ¿para qué lo come? Es cuando terminas todo el resto hacerlo bien. De Amar, porque está escrito en el caso de Pigul, pone la palabra Yeratze. Yeratze quiere decir aceptado. Quiere decir, no fue aceptado, pero para que diga esa palabra Yeratze, es para enseñarnos que Arshat Kasher, Kahatzah Pasul, de la misma forma que si fuera Kasher, fuera recibido, que se hizo todos los pasos, también en el Pasul tiene que haber Arshat Pasul. Tiene que ser que se ha hecho todos los pasos. Por ejemplo, Marzat Kasher así con la Matirim. Como cuando se un corbán se hace completo bien y se arzad y es recibido kasher, hasta que hagas hasta que se quemen todos los pasos y todos los matirim, todo lo que permiten que el corbán se haga. Afarzat pasul también, el concepto para hacer pigul es ashekiru con matirim, tiene que ser todos los pasos perfectos. Vejai, y en este caso no cuadra, ¿por qué no? O sea, todos los pasos perfectos menos el que pensó mal. Pero vejai, ¿qué han dejado Hashib Bebifinim? Por tanto que ella pensó mal en el primer grupo de sangres, pasle, lo vuelve pasul, obviamente. Y Kimá de Bejal, y cuando ahora va a rociar los siguientes dos grupos de sangre en el ejal, se sale y entra en el ejal, Maya de alma de quemade, lo que está tirando es agua. Ya no es sangre, pues esa sangre ya se dañó con la primera fase. La primera fase dañó el resto de la sangre. Entonces, ¿cómo puede ser que es pigul y karet? Amarraba, mashkajalá, bearba parim, bearba seirim. No, pues estamos hablando de que ¿cuándo dañaría el resto de la sangre? Cuando es del mismo animal. Pero aquí, que fue la sangre de 4 toros diferentes y 4 cabritos diferentes, machos cabríos diferentes. Entonces, por eso que la sangre de uno no daña a la otra, porque son diferentes. Rabamar, otra respuesta. Fíjate, usted va a parejad de sairejad. Yo te digo que no, aquí había un par y un cabrito, o sea, dos, solamente todas las audot del par con uno y todas las audot del macho cabrío con uno solo. Ay, ¿cómo puede ser que se vuelve pigul y de caret? ¿Por qué? Porque la fluga en Merace tiene razón. Se huele agua en el sentido que el servicio ya no funciona, pero sí todavía tiene fuerza para hacerlo pigul. Muy bien, Arbaim Beshalosh, pero de la manera que dijimos que eran 43 echadas de sangre en Yom Kippur. Beatani Arbaim Besheva, pero hay una opinión que puede ser 47. Lo cacha, que van a llamar Mearbim le Karanot. Hay la opinión que son 43. ¿Por qué? Porque opina que se mezclan la sangre del par con la sangre del macho cabrío para las matanot, para poner las echadas de sangre en las esquinas del altar interno. Entonces, restas 4 menos. Deja que manda mar, el que dice que son 47, porque pues no se mezclan, que poner primero las del par y pues las del cabrito, el macho cabrío, son 47. Hay uno que pone 48, lo cacha. No hay contradicción. Que manda mar uno que dice que son 48 es porque dice que el echar el resto es un paso que impide el servicio, si no lo hace, entonces es importante, 48. Que manda mar y lo que son 47 es porque opina que echar el resto de la sangre no impide la acaparar, por lo tanto no es contado. Y vaya, le pregunta la Gemara, Piguel Beolajama, ¿qué pasa si el Cohen llevando que el Comet hizo el Pigul, pensó Pigul, pero solamente pensó Pigul en el momento de llevar el Comet y no en el momento de llevar la leona? O sea, pensó que iba a quemarlo por el tiempo, no importa. Mao, ¿cómo la alajá? ¿Lo daña, se Pigul o no? Porque es medio matir. Amar Yohanan, olajá que mitzá. La olajá yo puedo decir que es como la que mitzá. Y en la que mitzá, si piensa Pigul, cuando saca el Comet, ya es Pigul. Porque es una boda completa. Entonces la olajá sería igual y ya es Pigul. Pero la que llamar olajá que estará, no.
Llevarlo como la quema. Y igual que la quema, quemarlo es medio y no es pigul, llevarlo también es medio y no es pigul. Dice la Mara Lakish, Makar Lakish, y Karama Olajá de Lebaná. Yo entiendo Relakish, que dice que es como llevarlo, es como quemarlo, es lógico, porque igual que se queman los dos y son cada uno medio matir, también se llevan los dos. Entonces la llevada de Lebaná, Olajá Lebaná es medio matir, entonces no se hace un pigul. Él es Rebajanán, pero según Rebajanán, Maitama, ¿cuál es el motivo de Rebajanán de que no toma en cuenta la llevada de Lebaná con el come suficiente? Amarraba que se va a Rebajanán con la boda de Shena Materet, todo el servicio que no permite algo, es abodaj a Shubahi le pagué a la Ipenatzma. Se considera un servicio importante. ¿Para qué? Para que por sí misma se vuelva pigul sin necesidad de otra cosa. Y llevarla no es una boda materia, no es una boda que permite nada. ¿Por qué? Porque podrías excluirla. Porque si lo haces todo pegado al altar, no hay que llevar nada. Entonces, por lo tanto, ella, por sí misma ya se vuelve pigul, eso ya no hace falta otra más. Amale a Valle, dijo a Valle, pero haré. שחיטת אחד מן הכבשים בעבודה שאינה מטרתה ופליגי, pero el degollamiento de uno de los corderos de Shavuot, que no es un servicio que permite nada, porque lo que permite es quemar o echar la sangre. Y de todas maneras, Jamín discute, Netran, Shahad Ejad Ben Kebasim, si degolló uno de los Kebasim, lejol Ishte Jalot de Mahar, para comer los dos jalot del día siguiente, y Tir Ejad Ben Eglisihim, o quemó uno de los recipientes de incienso de los panes de Shabbat para comer lejol Shnei Sedarim, los 2 Sedarim de Mahar al día siguiente, Reimero Mer Pigul, Reimero Pigul, Tejaim Alacaret, Iscaret, Jamín en boca leche para que el matir, y Jamín se quedó hasta que haga pigul en todo el matir, que diga en todo el matir, que tanto en los dos corderos o en los dos recipientes. Pero aquí moqué que no es una boda que permita nada, y de todas maneras requiere del otro, requiere del segundo. Amarle, misabar lejen betarulka, ¿tú qué pensabas? ¿Que los panes se hacen kadosh en el horno? Shejitat, que va a ser el degollar los corderos, la hacen kadosh. Entonces, ¿qué pasa? Vean, vale kadesh. Entonces, un servicio que viene a hacer kadosh algo es que vale a ti también, es como si lo pudiera permitir. Entonces, aquí también se considera importante que la permitir, y ya por lo tanto necesita que sea los dos matir para hacerlo pigul. Mete Rashi Barashi, preguntó Rashi Barashi, a Jerim Ombri, a Jerim que es Reimer dicen que Igdim Mulim le Arelim, si el que degolló el Corán Pesach pensó en que va a ser Mulim para los que tienen brimila que pueden comer, le Arelim, y los que no tienen brimila que no pueden comer, Kasher, Igdim Arelim, pero si pensó en el pensamiento que la shejitá es para los Arelim, para los incircuncisos, Lemulim, antes que los circuncisos, Pasul, Bekai Malán, y aprendimos que desde Hatzimatir Pligi, que estamos discutiendo que tiene Hatzimatir. ¿Qué tiene Hatzimatir? Que cuando degolló, son dos cosas que permiten la shejitá. Uno es cortar la tráquea y el esófago. En uno pensó una cosa y otro pensó otra cosa. Vemos de aquí entonces que la opinión de quién, de Ajerim, que es Ray Meir, lo hace pigul, pero Jamim no. Jamim dicen que no. Le preguntan por qué no, si esto no viene a permitir nada, si viene a permitir. Amarle mi sabar, dame sabar de Kadosh. ¿Tú qué piensas? Que la sangre en el cuello animal es Kadosh. Dam, la sangre es aquí me cállate. La sangre se le hace Kadosh el cuchillo. Entonces, vale el que viene a hacer Kadosh algo es como que va a matirme, ¿cómo le van a permitir? Como dijimos antes, por tanto, es importante, como le da ti, entonces tiene que ser los dos matir y no uno solo. Tashema, ven y aprende. Ven a morir, en que estamos hablando de que mitzvah o matan kelio beiluj, en que estamos hablando de que eso lo vimos antes, ¿no? Que el Corán Minja se hacía pigul con el pensamiento del comes nada más, es cuando sabes la kemitzá, cuando lo pones en el keli o cuando lo llevas al altar. My love y look de actará. ¿Qué se entiende aquí? Que estás llevando a quemar el comes. Entonces vemos aquí que
Y aquí vemos que esta boda es suficiente para qué, para hacer pigul, según todas las opiniones, en que está solo pensando en el comes. Y no la consideramos como hatzimatir. ¿Cómo puede ser? No es como relakish. Y se la manda y Luj Matan Keli. Lo que no está llevándolo para qué, para ponerlo donde en el altar, sino está llevando para qué, para ponerlo dentro del Keli. Y en eso no se considera que hatzimatir, sino ¿por qué? Pues que lo vas a santificar. Y es así, me matan Keli y Luj. ¿Cómo dijo la baraita que lo vas a poner en el Keli? Y para llevar, en los pasos que dio, dijo, matame Keli, poner en el Keli y llevar. Debió haber dicho, Beiluj, matame Keli, para llevarlo y ponerlo en el Keli y váyale. Eso es lo que debió haber dicho, según tu explicación. Halo Kashet, eso no hay pregunta, teníaje, enséñalo así. Pero valo lactará. Pero ¿cómo dijo entonces que el Tana dice que vino a quemar? Valo lo alajá y váyale. Debió haber dicho que va a llevar y después quemar. Así debió haber dicho según la explicación. Halo Kashet. La Gemara dice no hay contradicción. ¿Por qué quedan de olajá sobre de actaraji? ¿Por qué? Porque si ya la olajá de antes, él va a poner al Keli. Ahora hay que hablarle la olajá y después quemar. ¿Por qué no me la nombró? Porque la olajá, ¿para qué? Es para quemar. Entonces, Karele Actara también se llama quemar, porque todo lo que es Tzorech es para quemar, es como quemar. Entonces también lo nombra Actara, pues también se llama que está hablando de qué, de llevar. Entonces la Gemara dice, Natan Takomets Bishtika. La Baraita pone que si puso el Kometz en el altar sin pensamiento y después puso la levoná pensando, entonces Olich Bebayele debió haber dicho que llevó y después puso el Kometz. No nombró la Olajá. ¿Por qué no la nombró según Relakish, como dijimos antes? Y la Mara dice, calla, tienes razón, Kushia con Relakish. Muy bien, Iktir Shum Shum Lehol Shum Shum. Si la persona quemó una medida de una jonjolí, pensó para comer una medida de una jonjolí el día siguiente, cuando él quemó el Shum Shum, él quemó una medida de una jonjolí del Kometz, pensando que iba a comer una medida de una jonjolí el día siguiente, y volvió a pensar, H. Kometz Kulo, hasta que completó todo el Kometz de esa forma. Rafjiz de Baramuna, Barasheshet, Mahlok entre ellos tres. Hadamar uno dice Pigul, Hadamar Pasul, Hadamar Kasher. Vamos a ver, le manda Mar Pigul, que dijo que Pigul, es que Reimir, claro, porque Reimir con las mitades es suficiente. Mandar Pasul es Rabanán, que te dice el todo completo. Mandar Kasher es que Revi, ¿por qué ya veremos? Y dice, Memai, ¿quién te dijo a ti? No, Dilma, claro que Reimir, Atam, era de Jesús Bishuro. Y todo lo que dijo Reimir antes de que mitades también sirve. Cuando piensas una mitad importante, el shiur de Kazai, Abalah del juez que shiuró, pero aquí que no pensó en una medida importante, sino en ajonjolí. Ahí no suma quizás. Y claro que Rabanana también está aquí, no dijo Rabanana ya, era de los Hishebe de Matir. ¿Por qué? Porque ahí dijo de que no pensó en todo el Matir, solo pensó una parte, en un Kazai. Entonces ahí decimos que no sirve. Abalah Hishebe de Matir. Para aquí fue en partes, pero al final completó todo el Matir, todo el Kometz pensó en él. Una agina de Pigul, quizás también es Pigul. Te acabo que más Rebi Atam, y hasta aquí no dijo Rebi allá, que lo vimos en dos, tres páginas atrás. Él habló de que él habló de Hatzea Gilot en Sheneh Hatzematir. Entonces dijimos ahí que él no lo funciona y es kasher. ¿Cuándo es eso? Era de lo Adar Malia Beotabadá, cuando no vuelve a completar en la misma boda que dejó por la mitad. Abalaja, en estos casos de Adar Malia, que volvió a completar en la misma boda, todo el comes completo, en Beotabadá, Ajina de Pasil, quizás también para el Pasul. Entonces, él dice la Gemara, tiene razón. Mande Mar Pigul, que dijo Pigul, es Dibreakol, según todos están ahí. Vamos a ver por qué. Manda Mar Pasul y Dibreakol, según todos están ahí. Manda Mar Kasher y Dibreakol, según todos están ahí. Vamos a ver. Manda Pigul, Dibreakol, el que dijo que es Pigul, va según todos, que saber Dere Agila Bekaj, Dere Aktara Bekaj. Porque él opina que
que es la forma normal de comer de a poquito y de quemar de a poquito, como es normal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es pigul, ya. Man llamar pigul pasul, dibracol, también va según todos. ¿Por qué? Porque cazabar, derech agila bekaj, se come así poquito, ven derech agila bekaj, no se quema así. Entonces, como no se quema así, entonces no es pigul, pero es pasul. Y dice, que había ley que minja se lo utera, porque se considera como un korban minja que no se quemó por completo. Entonces, por eso es pasul. Un manda mar kasher, el que dijo que es kasher, dibra kol, según todo, porque hay que saber derech bekaj. Si se quema así, vende agile bekaj, pero no él se come así. Entonces, como no se quema así, entonces el pensamiento de pigul no es, pero para quemar sí es. Muy bien. Hambre, dijeron nuestros sabios. ¿Quién es? Jarife un bebita. Los jarifim de un bebita. Actará, mefaget, actará. Dice el pensamiento quemando un comets, como quemando el comets, por ejemplo, hace pigul, puede hacer pigul, la actará del otro patir, que es el leboná. ¿Qué significa? Si pensaste en el momento de quemar el comets, de quemar el leboná fuera de su tiempo, es pigul. Y se come el resto de la harina, es careta. O sea, pensó en un matir para otro matir. De afilo Rabanán de hambre en falguín de matir. Afilo Rabanán que opina de que no hace pigul en medio matir. Anemile, eja, ¿cuándo es que no? Eja de Hishet ben Shirain. Pues está pensando en los Shirain que lo va a comer fuera de tiempo. Ahí que no. O sea, que quemó el comes pensando en los Shirain. Entonces, Ulboná el Miltakaime, y la leboná está ahí. Entonces ahí dijo que no sirve medio matir. Abalaja de Hiseb leboná, pero que quemó el comes pensando en quemar leboná fuera de tiempo. Quemar de Hashir y matir de es como si pensó en todo el matir y por lo tanto ¿qué pasa? Es pigul. Bueno, la próxima cultura.